todos, bienvenidos a nuestro video documental. Me presento, soy Edith. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es la psicobiología? Si te lo has preguntado, quédate, nosotros te enseñamos. Antes de comenzar a hablar sobre esta disciplina, veamos etimológicamente qué significa psicobiología. Es una palabra compuesta por los términos psico, que provienen del griego psique, y se refiere al alma o la mente. Biología, que se deriva del griego bios, que significa vida, y logía, que es estudio. Por lo tanto, etimológicamente, la psicobiología se refiere al estudio de la relación entre la mente y el alma y los procesos biológicos o físicos de los seres vivos. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando la psicología y la biología se unen? Pues básicamente su objetivo principal es comprender cómo funciona tu cuerpo y tu mente por medio de criterios y conceptos y análisis netamente biológicos. Con la respuesta anterior podría crearte muchas más preguntas. Por eso, a continuación, te lo explicaremos con mayor detalle para darle respuesta a tus dudas y para mayor comprensión del tema. Según un artículo escrito por Unai Soposa en Psicología y Mente, menciona que el alcance de esta ciencia incluye temas como la evolución del cerebro, el funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso, el entendimiento de procesos sensoriales y perceptivos y el estudio de conductas básicas como el sexo, la reproducción, entre muchos otros fenómenos. Investiga por qué somos como somos y actuamos como lo hacemos, analizando e integrando conocimientos biológicos y sociales. Los expertos en psicobiología se encargan de estudiar muchos fenómenos psicológicos diferentes y abordan su investigación desde distintos enfoques. Los expertos en psicobiología se encargan de estudiar muchos fenómenos psicológicos diferentes y abordan su investigación desde distintos enfoques. La investigación psicobiológica puede involucrar a sujetos humanos y animales. Puede realizarse mediante investigación experimental u observacional y puede también ser básica o aplicada. La psicobiología también ha contribuido con sus conocimientos a que otras disciplinas avancen, como en el caso de trastornos médicos y la psicopatología. Aunque no existen modelos animales para todas las enfermedades mentales, la psicobiología ha aportado conocimiento sobre una variedad de trastornos que incluyen, por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, un trastorno degenerativo del sistema nervioso que afecta las habilidades motoras y el habla, el autismo, trastorno del neurodesarrollo que deteriora la interacción social y la comunicación y causa un comportamiento restringido y repetitivo, y la ansiedad, estado fisiológico que se caracteriza por la presencia de componentes cognitivos, somáticos, emocionales y conductuales. Estos se combinan para crear sentimientos y sensaciones de miedo, aprensión y preocupación. Más allá de la conexión entre biología y psicología, la psicobiología es una manera de interpretar el objeto de estudio de la psicología, sosteniendo que solo se puede explicar el comportamiento humano a la luz de la teoría de la evolución de Darwin. Parece que somos la suma de factores biológicos y ambientales interactuando entre sí de forma compleja. Una parte de nuestra herencia genética, lo que está codificado en nuestros genes, nuestro ADN, y otra parte de nuestra experiencia adquirido en nuestro entorno, el aprendizaje, que se entrelaza en los diferentes contextos. Pero para adentrarnos más en este tema que es tan extenso, a continuación pasaremos con los orígenes y cómo la psicobiología ha evolucionado en la historia. Saludos a todos los espectadores. En esta sesión nos sumergiremos en la rica historia de la psicobiología, una disciplina que ha desentrañado los misterios de la mente y el comportamiento humano. Durante los próximos minutos exploraremos cómo esta fascinante área de estudio ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde los albores de la civilización hasta la modernidad. Acompáñanos en un viaje que nos llevará a través de los pensamientos de grandes filósofos, los avances científicos y la transformación de la psicobiología en la disciplina que conocemos hoy. Historia de la psicobiología. Nuestra historia comienza en la antigüedad, en el corazón de la filosofía griega,
es decir, en la antigua Grecia. Aquí, figuras como el gran Aristóteles se destacaron al plantear preguntas fundamentales sobre la mente y el comportamiento. Aristóteles se preguntaba, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo experimentamos emociones? Y cómo nuestra biología influye en nuestra psicología. Sus reflexiones sentaron las bases para futuras investigaciones en la psicobiología y subrayaron la profunda conexión entre nuestra biología y nuestras experiencias mentales y emocionales. Luego, Hipócrates y Agmeón de Crotona fueron los primeros en postular que el cerebro era el encargado de coordinar las acciones del ser humano. Esta concepción resultó innovadora y se enfrentó a la propuesta general de los pensadores de la época, quienes argumentaban y creían que el corazón era el centro de control de la conducta humana. Siguiendo con Galeno, quien fue influenciado por las doctrinas de Hipócrates, según sus propios estudios e investigaciones, reforzó el concepto que coloca al cerebro como la sede de la inteligencia y el receptor de las emociones humanas. Además, Galeno también fue pionero en la observación científica de los fenómenos fisiológicos y practicó disecciones que le permitieron identificar varios nervios craneales. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos al Renacimiento y a la Revolución Científica, aproximadamente en el siglo XVIII. El pensamiento racional y empírico se apoderó de la escena y científicos como René Descartes introdujeron la noción de la dualidad mente-cuerpo. Esta época marcó el inicio de una exploración más sistemática de cómo la biología y la psicología están interconectadas. En esta época surgieron debates sobre la naturaleza de la mente y cómo se relaciona con el cuerpo físico, cuestionamientos que influyeron en las investigaciones posteriores en psicobiología. Avanzamos al siglo XIX, una época que cambió la perspectiva de la psicobiología para siempre. Aquí encontramos al emblemático Charles Darwin, cuya teoría de la evolución, de que tan emblemática que es, creo que la mayoría hemos escuchado de ella, pues esta impactó profundamente en la disciplina. Darwin planteó preguntas fascinantes sobre cómo los comportamientos evolucionaron en respuesta a la supervivencia y la reproducción. La psicobiología comenzó a explorar las raíces biológicas de nuestros instintos y comportamientos sociales, lo que marcó un hito en nuestra comprensión de la mente y el comportamiento humano. Nuestro viaje continúa siempre en el siglo XIX, con la figura influyente de William James, conocido como el padre de la psicología moderna. James revolucionó la psicobiología. Su obra, Principles of Psychology, sentó las bases para la investigación de la psicobiología contemporánea. James nos recordó que para comprender la mente debemos considerar su conexión con el cuerpo y la biología. Su enfoque influyó en las futuras generaciones de psicobiólogos y psicólogos, consolidando la importancia de abordar la mente desde una perspectiva biológica. También hay que reconocer la extensa influencia en la psicología de Ivan Pavlov, que de hecho su trabajo sobre el condicionamiento clásico es la base de muchas investigaciones de esta disciplina. El término condicionamiento clásico se emplea para designar el primer tipo de aprendizaje de todo ser humano y consiste en la respuesta del individuo a estímulos ambientales. De esta forma, se describe la existencia de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. En la actualidad, la psicobiología estudia los mecanismos neuronales que determinan este tipo de aprendizaje y el papel del condicionamiento pavloviano en la adaptación. Nos encontramos siempre en el siglo XIX con Sigmund Freud, cuyas teorías sobre el inconsciente y la psicología profunda marcaron un hito en la psicobiología. Aunque Freud comenzó sus trabajos a finales del siglo XIX, es más conocido por su trabajo en el siglo XX. Su enfoque estaba más orientado hacia el psicoanálisis, ya que este es el padre del psicoanálisis, pero contribuyó al entendimiento de cómo los procesos mentales
pueden influir en el comportamiento y cómo estos pueden ser analizados desde una perspectiva biológica. Estos enfoques se deben a que Freud era médico psiquiatra. Su trabajo influyó en la forma en que vemos la mente humana, como una interacción compleja entre el consciente e inconsciente. Avanzamos al siglo XX, una época que presenció un florecimiento en el estudio del cerebro y la mente. Destacan figuras como Santiago Ramón y Cajal, quien hizo contribuciones fundamentales a la neurociencia, al estudiar la estructura del cerebro a nivel celular. Además, podemos destacar la contribución de Wilder Penfield, quien fue pionero en la investigación de la estimulación cerebral para comprender las funciones cerebrales. Esta época vio el auge de la neurociencia, quien se convirtió en una parte fundamental de la psicobiología. Continuando en el siglo XX, tenemos a Donald Hebb, quien fue un importante pionero en la psicobiología. Su teoría sobre las células de Hebbian realmente cambió la forma en que comprendemos el aprendizaje y la memoria. Las células se disparan juntas, se conectan juntas. Un concepto simple pero poderoso que subyace en la base de nuestra cognición. Su trabajo destacó la importancia de la plasticidad sináptica y cómo nuestras experiencias dan forma a nuestra mente y nuestro comportamiento. A medida que entramos en el siglo XX y XXI, la psicobiología se ha convertido en un campo interdisciplinario que une la biología, la psicología y la neurociencia. Los avances en la genética nos permiten explorar cómo los genes influyen en nuestros rasgos de personalidad y en la susceptibilidad a trastornos mentales. La neuroimagen funcional nos permite observar en tiempo real cómo el cerebro responde a estímulos y tareas. Además, la psicobiología ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Así concluimos nuestra exploración de la historia de la psicología, desde los albores de la civilización hasta la era de la neurociencia. Hemos visto cómo esta disciplina ha evolucionado y ha transformado nuestra comprensión de la mente y el comportamiento humano. La psicobiología continúa siendo una disciplina en constante evolución y el futuro nos depara emocionantes descubrimientos que seguirán desentrañando los misterios de la mente humana. En los próximos minutos exploraremos desarrollos más recientes de la psicobiología y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Así que los dejo con mi colega. La psicobiología, también conocida como una neurociencia cognitiva y psicología biológica, estas tienen una amplia variedad de campos en los cuales se enfocan a la biología y el comportamiento humano. La psicobiología, también conocida como una neurociencia cognitiva o psicología biológica, se aplica en una amplia variedad de campos debido a su enfoque e interacción a la biología y el comportamiento humano. Algunos de estos campos en los que se aplica la psicobiología incluyen la salud mental, que son las que comprenden las fases biológicas de los trastornos mentales, tales como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, y estos les ayudan al diagnóstico y al tratamiento. Tenemos como segunda la neurociencia, que es fundamental porque es la que se encarga y es la que estudia las estructuras del funcionamiento del sistema nervioso, incluyendo el cerebro. La neuropsicología se aplica en la evaluación del daño cerebral. En esta podemos ver cómo afecta las funciones cognitivas y las emocionales. En la medicina es la que ayuda a la comprensión de los trastornos médicos que involucran componentes neuropsicológicos tales como el Parkinson y el Alzheimer. En la educación contribuye a la comprensión de cómo aprende el cerebro lo que puede informar, es decir, las estrategias de enseñanzas, de diseños, de programas educativos. La psicofarmacológica. Esta
es la que ayuda a desarrollar medicamentos para trastornos mentales y emocionales, como lo hablábamos anteriormente. También tenemos la terapia conductual. Esta es la que proporciona las bases para comprender ciertos tratamientos conductuales afectan la estructura y función del cerebro. La neurohabilitación. Esta es la que contribuye a los individuos con lesiones cerebrales o trastornos neuróticos. La investigación científica. Esta se utiliza básicamente para comprender procesos cognitivos, emocionales y de comportamiento. Es decir, esta es la que nos encarga o se encarga de todos los procesos que podamos ver a través de los comportamientos de los individuos, las emociones en ellos. La industria tecnológica contribuye al desarrollo de la tecnología como la neuroimagen y la interfaz cerebro y máquina. Estos son algunos de tantos ejemplos que podemos encontrar en diferentes campos. Es decir, su enfoque en la relación entre la biología y el comportamiento humano la hace relevante en una variedad de disciplinas y profesiones. En estos ejemplos pudimos observar que se aplican una variedad de campos en los cuales podemos diferenciar o podemos asumirlo a la psicobiología y al comportamiento humano. Ahora bien, voy a explicarles algunos ejemplos en cuanto a la vida cotidiana. Podemos poner como ejemplo la sensación, la cual nos permite tener un ejemplo de cuando ponemos la mano al fuego, vemos que nos da el calor. A este proceso se le llama proceso ascendente, el cual nos permite contribuir en la percepción y las expectativas. También tenemos la percepción, que es el mismo experimento, solo que en esta ocasión pusimos la mano al fuego y sí, a este proceso se le llama proceso descendente, el cual también nos permite ver y poder experimentar algunas sensaciones que estas incluso suben hasta el cerebro. En otros ejemplos también podemos agregar en las emociones, también en el sueño, en la sed, en el sexo. Igual las podemos ver en conductas agresivas. En este segmento nos adentraremos en el apasionante mundo del enfoque biológico. En la psicobiología, a lo largo de los años, esta perspectiva ha relevado conexiones asombrosas entre nuestra biología y nuestro comportamiento. Acompáñenme en un viaje para explorar cómo esta visión ha evolucionado y enriquecido nuestro entendimiento de la mente humana y su relación con el cuerpo. Pioneros del enfoque biológico. Nuestra travesía comienza con los pioneros que sentaron las bases del enfoque biológico en la psicobiología. Durante el siglo XIX, figuras como Paul Broca y Carl Wernicke se destacaron al vincular las lesiones cerebrales con alteración en el lenguaje y la cognición. Estos hallazgos tempranos demostraron que el cerebro desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para pensar y comunicarnos. La era de la neurociencia. A medida que avanzamos en el tiempo, entramos en la era de la neurociencia. La tecnología de la vanguardia nos permite explorar el cerebro de manera más profunda y detallada que nunca. Los avances en la neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, nos ha permitido mapear las áreas cerebrales activas durante tareas y estados emocionales. Este enfoque ha llevado a descubrimientos sorprendentes sobre cómo el cerebro y el comportamiento están interconectados. El cerebro y el comportamiento. Uno de los pilares del enfoque biológico es la comprensión de que el cerebro y el comportamiento están intrínsecamente ligados. El cerebro es el centro de control de nuestras emociones, pensamientos y acciones. A medida que profundizamos esta relación, comenzamos a identificar regiones específicas del cerebro que influyen en distintos aspectos de nuestra conducta, como por ejemplo,
El sistema límbico está relacionado con nuestras emociones, mientras que la corteza cerebral desempeña un papel vital en las funciones cognitivas superiores. Miraremos hacia el futuro del enfoque biológico en la psicobiología. A medida que la investigación avanza, las aplicaciones de práctica de esta perspectiva se vuelven cada vez más emocionantes. Desde el desarrollo de tratamientos innovadores para trastornos neuropsiquiátricos hasta la mejora de la salud mental y la calidad de vida en general, el enfoque biológico promete cambiar la forma en que comprendemos y abordamos la mente y el comportamiento humano. Los expertos en psicobiología se encargan de estudiar muchos fenómenos psicológicos diferentes y abordan su investigación desde distintos enfoques. La investigación psicobiológica puede involucrar sujetos humanos y animales. Puede realizarse mediante la investigación experimental u observacional y puede también ser básica o aplicada. Veamos con más detalle en qué consiste cada una de ellas. La investigación con humanos y animales en la psicobiología se ha realizado tanto en humanos como en animales, sobre todo en ratones y ratas, aunque también se han utilizado gatos, perros y primates. La ventaja de trabajar con personas es que pueden seguir instrucciones y pueden informar de sus experiencias subjetivas y, por supuesto, que poseen un cerebro humano del que poder extraer conclusiones más certeras en comparación con el cerebro de otros animales. Investigación experimental y observacional. La investigación en psicobiología incluye los experimentos científicos y los estudios observacionales. En estos últimos no se manipula ninguna variable y únicamente se recogen los datos que se observan de forma natural. Los estudios experimentales se utilizan para estudiar la causalidad, es decir, para descubrir lo que causa en determinado fenómeno. Investigación básica y aplicada. La investigación en psicobiología puede ser básica o aplicada. La investigación básica está motivada principalmente por la curiosidad del investigador. Se hace únicamente con el propósito de adquirir nuevos conocimientos sobre la materia. Modelos psicobiológicos en animales. Modelos de evaluación de las conductas típicas de especie. Son las que se heredan genéticamente y se manifiestan prácticamente en todos los miembros de una especie, o al menos todos aquellos del mismo sexo y edad, como por ejemplo nadar, comer, beber, aparearse, entre otros. Dentro de la investigación podemos colocar en un campo abierto al sujeto en un recinto grande y registra su actividad. También podemos hacer pruebas de conducta agresiva y defensiva, que estas generalmente son utilizadas para estudiar los efectos ansiolíticos de los fármacos. También las pruebas de conducta sexual, como el acto de cópula en sí mismo. Modelos de condicionamiento tradicionales. Estos modelos de aprendizaje desarrollan un papel importante, pues el aprendizaje es un fenómeno de capital de interés en los psicólogos, y los modelos de aprendizaje aportan un recurso técnico. Por eso, se pueden deducir muchas cosas acerca del estado sensitivo, motor, de motivación y cognitivo de un animal, basándose en su capacidad de aprender y efectuar diversas respuestas. Como por ejemplo, el modelo de condicionamiento clásico de Pavlov y el modelo de condicionamiento operante de Skinner. Modelos de aprendizaje animal seminaturales. Se basa en el supuesto de que los tipos de aprendizaje que tienden a ser beneficiosos para la superficie del animal en estado salvaje probablemente estén más desarrollados y más directamente relacionados con los mecanismos neurales innatos, como por ejemplo aversión condicionada al gusto, que es la respuesta que se instaura al saber de alimentos a cuyo consumo sigue una enfermedad, o el laberinto de brazos radiales, que evalúa las capacidades espaciales, el laberinto de agua de Morris, que evalúa la memoria espacial a largo y corto plazo en la memoria de referencia, y el enterramiento defensivo condicionado, que los fármacos ansiolíticos reducen la cantidad enterramiento defensivo condicionado, de modo que el modelo se ha utilizado para estudiar la
neuroquímica de la ansiedad. Es un gusto tenerla aquí, doctora. Quisiera empezar por presentarse. Sí, bueno, primero que nada, buenos días. Un gusto saludarlo y colaborar un poco con la entrevista en el área de psicología. Mi nombre es, yo soy la doctora Heidi Arriaza. Yo soy médico general, pero en este momento estamos impartiendo la materia de neurología básica. Me encuentro trabajando al momento en el Hospital Nacional San Francisco Botero, en el área de emergencia, y también estoy trabajando como coordinadora de área básica de medicina. Y estoy un gusto poder compartir con los alumnos de psicología y poder ayudarles en la entrevista. Quisiéramos empezar con la primera pregunta, la cual es: ¿cuál es la investigación o descubrimiento más relevante del campo de la neurología que ha tenido implicaciones significativas en la comprensión de la relación entre el cerebro y el comportamiento humano? Para empezar, el cerebro es una parte muy delicada, ¿verdad? Como en algunos momentos nosotros lo hemos conocido, ¿verdad? El cerebro es como el centro de todo. Y ese está dividido por múltiples estructuras de las cuales nosotros hasta el día de hoy tenemos ciertos conocimientos y que todavía se están haciendo ciertos estudios para determinar también la relación del cerebro con los comportamientos humanos. Para empezar, se ha visto muchos avances en el día de hoy a la hora de los tratamientos farmacológicos para los pacientes con enfermedades crónicas psiquiátricas, entre ellos están la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, de bipolaridad y otros trastornos que tal vez a veces por ciertas situaciones externas son causados, pero también se ha avanzado en el estudio de entender que hay trastornos psicológicos, de comportamiento psiquiátrico, que pueden estar íntimamente relacionadas por la parte genética, de herencia, con mutaciones de genes, por familiares, ya sea de parte materna o paterna. Entonces, se han hecho diferentes estudios de genética donde se determina que hay ciertos comportamientos que vienen íntimamente relacionados con genes familiares. En este caso es un aporte importante porque así se da como una base a futuros tratamientos, y también hay otro avance a la hora de detectar ciertas enfermedades genéticas, ya sea del comportamiento cerebral a nivel embriológico, en la parte del embarazo. Hay ciertos estudios que se están realizando en países desarrollados, en los cuales se previenen ciertas enfermedades y se tratan desde primera instancia, no esperando que las enfermedades se desarrollen a lo largo de la vida. Y ese es uno de los principales aportes, detectar las enfermedades durante el embarazo. Siguiendo, quisiera que nos explicara desde su perspectiva como experta en neurología, ¿cómo considera que la colaboración entre la neurología y la psicología puede contribuir a una comprensión más completa de la mente y el comportamiento humano? Para empezar, la neurología, como bien lo sabemos, estudia todas las partes del cerebro como un todo, y como nosotros comúnmente lo conocemos como nuestro sistema nervioso central, el cual está íntimamente relacionado con todo el comportamiento, es el centro de todo. Es como nosotros actuamos, como nosotros hacemos una actividad diaria, está relacionado con nuestro cerebro. Entonces la neurología es el estudio de todas estas estructuras anatómicas y es el estudio funcional, y está íntimamente relacionada con el área de psicología porque la parte psicológica es importante. A la hora de un comportamiento nosotros vamos a tener relación, que hay ciertas estructuras anatómicas en el cerebro que nos dan esos comportamientos básicos, y esos comportamientos básicos o normales que vamos a poder lograr diferenciar en una entrevista psicológica y decir, ese comportamiento es normal, relacionando que esa función en el cerebro es genéticamente normal. Pero vamos a también lograr identificar lo anormal de lo normal en una entrevista
psicológica. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser capaces de reconocer como psicólogos la parte anatómica del cerebro. Por eso es que la neurología se encarga del estudio, es la ciencia que estudia las funciones básicas del cerebro. Ahora, quisiera preguntarle cómo se utilizan los conocimientos de neurología para diagnosticar o tratar trastornos psicológicos o neuropsiquiátricos. Como en algún momento con los estudiantes hablamos, los estudiantes del área de psicología, es básico saber el comportamiento del cerebro, porque está íntimamente relacionado con el área de psicología, porque nosotros tenemos que entender las funciones normales que hacen cada estructura anatómica, porque la neurología se encarga del estudio de ciertas partes del cerebro, del sistema nervioso, del sistema límbico, el sistema periférico. Entonces estas funciones, múltiples funciones que hacen todas estas estructuras anatómicas, de las cuales estudia la neurología, básicamente la psicología tiene que tener entendimiento, porque es una base fundamental a la hora de entender, a la hora de dar una charla psicológica, un apoyo emocional. Nosotros nos tenemos que basar en ese comportamiento básico que puede tener una persona normal, así como un comportamiento que no es normal. Y a la hora de ayudar a una persona ante un estrés postraumático, la parte psicológica es básica, es fundamental, y nosotros tenemos que tener un cierto conocimiento de neurología, tener ese cierto conocimiento de que ciertas estructuras se vieron afectadas en esa situación, y es por eso el comportamiento en ese momento de ese individuo. Entonces, la relación es íntimamente con la psicología. ¿Algún aporte más, doctor? Por el momento, solo decirles que la neurología con la psicología están sumamente relacionadas, y no tanto porque son ciencias que estudian el comportamiento humano, y tanto también que estudian las partes funcionales y estructurales, anatómicas del cerebro. Algunos estudiantes de medicina se encargan también de llevar una parte del área de psicología, porque la carrera de medicina con psicología está relacionada a la hora de abordar pacientes, a la hora de ser empáticos y de tratar pacientes y saber el comportamiento. Entonces ambas carreras tienen una íntima relación, y por eso en el área de la ciencia de la salud y ciencia de humanidades siempre tiene que estar como una relación básica entre la psicología y la medicina. Muchas gracias, doctora. Bienvenida, licenciada, a este espacio, y gracias por darnos un poquito de su tiempo para hablar acerca de un tema muy interesante como es la psicobiología. Podemos comenzar con su presentación y a qué se dedica aquí en la Universidad de Oriente. Sí, muchas gracias, buenos días, gracias por el espacio, la oportunidad de poder dar esta entrevista. Realmente me he dedicado durante años a ser la coordinadora de la carrera, y pues hay aprendizaje constante, ¿verdad?, dentro de la docencia, porque también practico la docencia, entonces estamos ahí en esa división. Y ahora pues también estoy a cargo del laboratorio de la Cámara de Medicina. La verdad que es muy interesante la labor que usted cubre aquí dentro de la universidad, y le agradecemos por ese trabajo, y también como mis compañeros y yo estamos muy agradecidos por habernos brindado ese espacio. Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Cuál es la importancia de la psicobiología en la formación de psicólogos y en la práctica clínica? Bueno, realmente es muy importante al conceptualizar lo que es la psicobiología. Estamos hablando que es la ciencia que estudia prácticamente toda el área biológica y la relación que tiene con la conducta y el comportamiento del ser humano. Entonces, nosotros lo vemos constantemente a través de las asignaturas que estamos viendo, desde una psicología general. Me recuerdo que por ahí vimos las bases biológicas de la conducta y cómo estas bases biológicas interactúan en cierta medida en la conducta, o cómo influyen en la conducta del ser humano. Entonces, considero de que hoy en día es un boom hablar, incluso hablamos de repente de la neurociencia, que eso yo creo que más adelantito se ve. Ok, entonces hablando ya acerca de un poquito de ese tema,
¿Podría compartir su perspectiva sobre la importancia de comprender las bases biológicas de la mente y el comportamiento en el campo de la psicología? Sí, claro, la verdad que no estamos nosotros como separados, ¿verdad? La biología con la conducta está prácticamente íntimamente relacionada. Incluso podría decirles que tenemos un 50-50, ¿verdad? Sin embargo, muchos especialistas hablan de un 70-30. Pero la parte biológica tiene, hoy cuando vemos un síndrome Down, un síndrome el autista, por ejemplo, que son un tipo de síndrome, pues los factores son más genéticos, porque esa es la parte de la psicobiología, ¿verdad? Que estudia la parte genética, los procesos neuronales. Entonces, cuando vemos esa situación, ¿cuál va a ser el papel realmente que va a hacer el psicólogo ante estos casos? Entonces, considero que por eso ustedes tienen una serie de asignaturas, por ejemplo, neurología, por ejemplo, psicofisiología, que hacen ustedes. Yo hablaba con los doctores la vez pasada y les digo, ¿cómo hacer ese clic, verdad? Porque hoy un psiquiatra habla de los neurotransmisores, cómo entender, cómo afecta incluso a los neurotransmisores en el comportamiento del ser humano, porque al final todo caso que usted va a ver en la clínica, ¿verdad? Tiene una relación. Entonces, yo les hacía como ese hincapié, porque ellos son los especialistas, obviamente, en la biología. Nosotros lo vemos, lo entendemos, lo relacionamos, pero esa es la función que tenemos cada quien. Entonces, la psicobiología a menudo se cruza con otras disciplinas, como la biología y la neurociencia, que ya la había mencionado usted. ¿Cómo se fomenta esta colaboración interdisciplinaria en nuestra psicología? Bueno, los equipos multidisciplinarios para nosotros van a ser fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, llega un niño con un TDAH, con una hiperactividad y déficit de atención. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que mandarlo al neurólogo, porque si bien es cierto, tenemos instrumentos que nos apoyan para poder identificar, ¿verdad? La vez pasada me tocó identificar a un niño autista. Entonces, cuando yo vi los indicadores, yo no le dije a la mamá, su niño es autista, porque tenemos que como corroborar, ¿verdad? Porque en sí, yo soy una especialista, pero el médico también tiene su otra especialidad. Entonces, la mandé porque fue en Estados Unidos, entonces se fue ella, donde allá le llaman creo que son especialistas en neurodesarrollo. No se llaman aquí como neurólogos, ¿verdad? Nosotros aquí el médico es neurólogo, allá no, es neurodesarrollo. Entonces lo llevó donde el especialista y sí, cabalmente, ¿verdad? Le diagnosticaron un autismo nivel 3. Entonces, ya cuando a mí me salió el indicador, pero la verdad que nosotros podemos, ahí es donde tenemos que dar, ¿verdad?, la noción al padre de familia para que ellos puedan corroborar. Entonces, la multidisciplina para nosotros es funcional. ¿Qué más le va a servir a este niño? Una terapista de lenguaje. Entonces, el psicólogo, el terapista, el neurólogo, que nosotros esa es la dinámica de trabajo que ellos hacen, diagnosticar este tipo de situaciones para poder trabajar conjunto. Y si se requiere otra especialidad, de igual manera, ¿verdad?, se puede incluir. Desde su perspectiva, ¿qué direcciones cree que tomará la psicobiología en el futuro y cómo pueden los estudiantes prepararse para estas tendencias? Muy buena pregunta. La verdad que ya estamos incluso en las diferentes asignaturas, hablamos ya de la neurociencia. De repente damos algunos TIC, ¿verdad? Unos recesitos, nosotros les decimos recreo cerebral. Eso tiene mucho que ver con la neurociencia. ¿Por qué? Porque en cierta medida le permite al estudiante pues estar atento, de repente cambiar el chip, ¿verdad? Esa es la parte, el papel de la neurociencia. Sin embargo, realmente no estamos aislados. Al contrario, yo siento que siempre ha estado incorporada. Lo único que no lo habían trabajado o no se había hablado de esta forma, como ahora lo estamos hablando. Lo estamos separando, pero al mismo tiempo pues lo estamos viendo como la funcionalidad y cómo se debe de trabajar. Entonces, considero de que ya estamos en el proceso,
vamos por buen camino y considero que para nosotros es un reto, para ustedes como estudiantes, para nosotros como profesionales, porque de igual manera nuestra educación no ha sido en base a esas nuevas tendencias, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nos toca también prepararnos para para transmitirles esa información a ustedes, porque de lo contrario, entonces vamos a estar aislados y esto pues no son islas. Tenemos que trabajar en equipo. Vemos la importancia que es la tecnología en estos tiempos, ¿verdad? Y no sé si usted quisiera darnos como un aporte, además de las preguntas que le hemos brindado ahorita. Excelente. Sí, fíjense que realmente hoy se está trabajando bajo las competencias. Y las competencias nos dicen que usted debe manejar el conocimiento, debe manejar el procedimiento y debe de manejar la actitud. Sin embargo, hay algo que yo siento que está todavía como fallando, en el sentido que la parte neuronal es, yo vengo como orientado a la parte tradicional. El docente da la clase, yo la recibo y yo veo los pequeños trabajos que tengo que hacer. Hoy la competencia no es eso. La competencia es, trabajamos, dejamos que ustedes empiecen a descubrir, porque de igual manera el hecho que nosotros dejemos una información no es que nosotros no lo sepamos, no lo hayamos leído, no sepamos esta situación. Entonces las herramientas hoy en día han venido a ser muy funcionales si le damos, ¿verdad?, la categoría que se merece. Ahora, si nosotros perdemos el tiempo solo en otras redes, ¿verdad?, que de repente no le sacamos mucha productividad, por ejemplo, de repente yo ver TikTok, pero ver un tema así en 2 minutos de cuál es la importancia, por ejemplo, del autismo, cómo podemos ayudar con el autismo o cómo se puede evitar, porque, por ejemplo, muchas madres saben que su hijo es autista, pero no saben por qué. Entonces, ahora, ¿por qué venirse a enterar hasta cuando ya salimos del embarazo? ¿Por qué no prevenir? Porque esa es la parte importante. Entonces, yo quizás le apostaría a la autonomía, que el estudiante tenga esa autonomía, esa disciplina, esa responsabilidad con las tecnologías, porque definitivamente el conocimiento aquí está. Busca cualquier teoría, aquí está. Está en la computadora, está donde sea. Pero, ¿cuál es la dinámica nuestra? ¿Cómo lo voy a aplicar? Entonces, ¿por qué voy a ir a replicarte un montón de teorías que tú solo te metes y la encuentras? Pero eso es lo que no queremos. Realmente, incluso a veces ni siquiera un tema podemos revisar o buscar cuando la información ahí está. Por ejemplo, el GPT. Tú te metes con el GPT y te desglosa un montón de información, pero así rápido. Y luego lo bonito de ahí es cómo lo vas a desarrollar, porque eso sí, va a depender de la creatividad de cada quien. Porque al momento que tú estés, dígase clínica, dígase con los estudiantes, dígase, depende de lo que te dediques, porque esa es la ventaja de la psicología, que tienes un abanico de oportunidades. Entonces, diga, en el usuario con lo que es jurídico y forense, etcétera. Entonces, es cómo vas a hacer ese procedimiento y cuál va a ser tu actitud ante ese caso, porque ese es el otro punto, que de repente pues andamos, somos reactivos, que no entiendo, que quiero que me expliquen, que esta situación, entonces no nos metemos, no indagamos, no tenemos esa autonomía ni tampoco la disciplina para leer. Leemos, a mí me ha pasado, yo leo una información, me quedo con esa lectura y vaga. Leo nuevamente y dije, ahora sí. Entonces, de repente, incluso los hábitos de estudio te dicen, debes de leerlo varias veces para que puedas, en verdad, interpretar. Entonces, tal vez lo que les diría es que nos metamos, que no tengamos miedo, que la neurociencia hoy con la plasticidad cerebral, no estamos, incluso a veces de repente con nuestras edades, no ha sido fácil, ¿verdad?, meternos en esto. Sin embargo, cuando empezamos a meternos, empezamos a ver herramientas, aplicarlas, yo creo que eso es lo bonito, no quedarnos atrás. Así es que les invito, porque ustedes son los chiquitos que tenemos, pero están haciendo muy buen trabajo. Por ahí he estado observando algunos trabajitos suyos a través de los colegas, que en este caso el licenciado Boris está haciendo muy buen trabajo. Yo estoy muy contenta porque fue una estudiante. La verdad que ya me siento vieja por eso, pero igual. Pero eso es lo bonito, traer, porque igual ustedes van a venir a cubrirnos a nosotros, van a venir realmente a suplirnos a nosotros. Y yo encantada de darles el puesto, porque eso es lo que uno pretende. Cuando no hay egoísmo, así tiene que trabajarse.
Y me encanta, por ejemplo, ver en las aulas a ex estudiantes que realmente se están empapando de mucha información y están a la vanguardia. Por eso yo más o menos ahí me voy metiendo también, porque no me quiero quedar muy atrás, ¿verdad? El hecho que dice, usted empezó con un pizarrón, yo empecé con un pizarrón y con yeso, de esa parte, ¿verdad? Pero luego trascendí a plumón en pizarra. Y ahora tenemos pizarras digitales. Entonces, ¿cómo vamos modificando? Pero a la vanguardia hay que irse preparando, capacitándonos, ¿verdad? Entonces, el reto es ese. Por lo tanto, les invito a que no se pierdan todos los seminarios, talleres. Tenemos por ahí la jornada psicológica, que espero que vayan ahorrando su poquito, no va a estar muy caro, pero vayan ahorrando su poquito para que ustedes puedan realmente también irse preparando. Porque no solamente es un título, sino que es cómo alimentarnos y retroalimentar la información extra, ¿verdad? Porque de repente en las aulas 45 minutos, 1 hora y media, 1 hora 40, no es suficiente. Entonces les invito a leer, les invito a que se metan con las redes, pero no tanto, ¿verdad? A perder el tiempo, ¿verdad? Porque de repente nos gusta bailar, nos gusta cantar, está bien, como un hobby está bien, pero no entretenerse todo el día en eso, ¿verdad? Cuídense, que Dios nos los bendiga y muy contenta realmente del trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, licenciada, por prestarnos un espacio y vamos a seguir con más información. En conclusión, es el resultado de la interpretación entre factores biológicos y ambientales. Para terminar el video documental, te quisiera preguntar, ¿qué aprendiste de la psicobiología? Coméntanos.